Bueno, ya estamos aquí en el estudio con una de las ministras protagonistas de este proyecto, la ministra del Trabajo, Janet Jara. Ministra, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Se le ve feliz, la veíamos bien contenta ahí. No se le cayeron las lágrimas como la ministra Vallejo, pero estuvo a punto en la celebración. Estaba y estoy contenta, la verdad. Vamos de inmediato, ministra, partamos por explicar, ¿cierto? La gente le importa mucho este proyecto. ¿Cómo se va a aplicar la reducción, que es gradual, de la jornada laboral y en cuánto tiempo? Tenemos aquí un apoyo. La primera, las gráficas para participar. Ahí está. Ya, lo primero, Connie, contarle a las personas que nos están viendo que esta es la gradualidad máxima para reducir jornada laboral. Los 5 años. Los 5 años. Es decir, todas las empresas que puedan reducir la jornada laboral antes son muy bienvenidas. ¿Y por qué? Porque el Código del Trabajo establece un piso mínimo de derechos. Pero si se avanzan derechos que ayudan a los trabajadores, esto es perfectamente aceptable. De hecho, ya hay empresas, ahí decíamos Muchas, en la nota, y usted dice que hay empresas que tienen el famoso sello de las 40 horas. Sí. Y nosotros le preguntamos fuera de cámara si eran empresas grandes. Ahí hay un dato que es sorprendente. Uno diría la mayor parte de las empresas que ya lo han aplicado son empresas grandes, pero parece que no es así. Yo lo entiendo, porque al principio todos pensábamos que así iba a ser, y realmente no. El 90% de las empresas que tienen el sello de 40 horas son empresas pequeñas y medianas. Ha sido, yo creo que una buena oportunidad para derribar también juicios previos que uno podía tener y que no estaban de acuerdo a la evidencia. Ministra, hay una modalidad que es interesante y que se instala como posibilidad del 4x3, que significa 4 días trabajados por 3 días libres. Primero, ¿cómo se implementa esto? ¿Es obligatorio? ¿Es una posibilidad? ¿Tiene que ser de acuerdo con el trabajador y el empleador? ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, la regla general es bajar de 45 a 40 horas. Luego hay algunas modalidades alternativas. Una de ellas es 4x3. ¿Cómo puede haber jornada 4x3 en una empresa? Por ejemplo, trabajando 10 horas de lunes a jueves y descansando viernes, sábado y domingo. O sea, jornada de 10 horas. Claro. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir? Tendría que ocurrir dos condiciones. La primera es que el empleador se adelante al cumplimiento de las 40 horas. Porque si espera los 5 años no puede tener 4x3. No sé si me explico. Y lo segundo es que tiene que haber una modificación al contrato de trabajo donde hay un acuerdo entre el empleador y el trabajador para pasar esta modalidad. ¿Y tiene que ser Esas son las dos iniciativa del condiciones. empleador? O sea, No, yo, puede ser. trabajador, puedo decidir de mutuo propio trabajar 4x3 y ir a decirle a mi empleador, voy a empezar a trabajar 4x3. Claro, No, ni el empleador se lo puede imponer al trabajador, ni el trabajador al empleador. Aquí lo que hay es un acuerdo. La idea de todo lo que inspira la reducción de la jornada laboral es que sea para tener más horas de descanso efectivo para la familia y todo lo demás. Entonces, esta es una de las modalidades. O sea, ministra, para tenerlo claro, la rebaja no garantiza esto. La rebaja garantiza llegar a las 40 horas. No garantiza llegar a una jornada de 4x3. Iván, la rebaja es para los trabajadores del Código del Trabajo, que son más de 4.600.000 trabajadores, 700.000, y dentro de esos, la gran mayoría está lo que se llama jornada ordinaria, que son los típicos trabajos de lunes a viernes en horario de oficina. Todos los demás trabajadores también bajan jornada, pero con regímenes especiales. Por ejemplo, los de turno de minería, con más días de descanso, la trabajadora puerta adentro de casa particular, también con más días de descanso, sucesivamente. El 4x3 es una alternativa, pero se da siempre que hay un acuerdo entre trabajador y empleador. Perfecto. No Ahora usted decía, la cantidad de trabajadores son más o menos 4,7 millones de trabajadores que van a ser beneficiados. ¿Quiénes son esos trabajadores y quiénes son, por el otro lado, los que quedan excluidos? Partamos por las jornadas ordinarias, ¿cierto? Usted dice que estos van a ser los que están... Los primeros, que bajan de 45 a 40 y que son los que uno tiene más habitualmente en la cabeza, ¿no? Que piensa el que va a la oficina, el que trabaja de lunes a viernes. Y que tiene el horario de oficina clásico. El que marca tarjeta. Para dejarlo claro, el que marca tarjeta. En segundo lugar están los del Código del Trabajo, que son jornadas especiales. Y aquí un tips para que no se nos olvide, son especiales porque están especialmente reguladas en el Código del Trabajo. Trabajadores de casa particular, transporte, agrícola, los embarcados, la gente de mar, tripulantes aéreos, los conductores también de ferrocarriles, ¿cierto? Hay varias situaciones. Disculpe, ministra, en el caso de las trabajadoras de casa particular, sobre todo las que son puertas adentro, que es una modalidad que queda menos, pero que todavía existe, por supuesto, que todavía existe, ahí hay una situación más compleja. ¿Cómo se implementa allí en lo particular? Sí, Iván, este caso nos sirve para ejemplificar casi jornada ordinaria y casi jornada especial. Mire, puertas afuera, la trabajadora de casa particular va a bajar de 45 a 40 horas. Puertas, también puede pactar el 4x3. También podría pactar el 4x3 con acuerdo del empleador. Mutuo. Exacto. Pero ¿y si no va a trabajar, digamos,
jornada, 40 horas a la semana. ¿Se va a ir antes o va a llegar más tarde? Sí, además va a seguir haciendo horas extras como todos los trabajadores de Chile, hasta 12 horas a la semana. Okay. Y lo digo porque, por dos cosas. La primera es porque las trabajadoras de casa particular siempre han estado más atrás en derecho. Sí. Y hasta ahora podían hacer muchas más horas y esto se regula y se deja igual que todos los trabajadores, pero además en segundo lugar porque se han levantado algunas dudas en internet, en redes, que dicen que no se van a pagar horas extras y eso no es real, para despejarlo. Ya. Entonces volvamos. Puertas afuera, 45 a 40 horas. Puertas adentro. En Chile, las trabajadoras de puertas adentro no tienen una jornada de inicio de término, tienen una jornada de descanso regulada, lo cual significa que podrían trabajar hasta 12 horas al día. Por tanto, lo que se va a hacer es que la reducción de jornada se va a expresar en 2 días con derecho a sueldo de descanso al mes, que se pueden juntar en 3 meses. Ya. ¿Por qué? Pensando, por ejemplo, en las trabajadoras de casa particular extranjeras. Claro. Que puedan viajar a su país. ¿Y por qué? Porque Porque en Chile... claro, viven en fuera de regiones región, también fuera Por supuesto. Sí. ¿Y por qué? Porque en Chile, en realidad, la cantidad de horas que trabajan las trabajadoras puerta adentro es muy alta. Ya. Muy Ministra, alta. estos son todos los que hoy día celebran. Sí. Estas son ordinarias y Ya especiales. está bien. ¿Quiénes son los pero ¿quiénes son los que van a quedar? Nos faltan los excepcionales. Por Sí. eso, los que quedan Excluidos de esto. A ver, Vamos. Que ¿cuáles están son? en el artículo 22, también ahí está, el artículo 22, Sí. ¿cierto? Restricción de uso. A Sí, ver. dos cosas. El 22 que le llamamos, en realidad, miren, tiene un primer párrafo que regula la jornada Ya. y un segundo párrafo que se ha usado como una ventana para escaparse de la jornada y decirle a un montón de trabajadores, sabe que usted, yo no lo puedo, no le puedo dar jornada por distintas razones. ¿Qué es lo que hace el proyecto de ley para evitar el abuso que se ha hecho el 22? Se reduce el espacio donde alguien puede ser contratado por 22. ¿A quiénes? A solo 2 casos. El que es el gerente o administrador de una empresa. Cargo de jefatura. Cargo De alta Cargo de jefatura. confianza, de jefatura. No solo de jefatura, de alta jefatura. Y en segundo lugar, el trabajador, que de acuerdo a la naturaleza de la función que cumple, no puede ser fiscalizado directamente. ¿Por qué? Porque, Por ejemplo, por ejemplo, el señor del parquímetro. El señor del parquímetro no tiene jornada y la verdad es que el señor del parquímetro sí tiene acceso a una base de datos en la cual ingresa la patente del auto, le cobra, emite la boleta. Entonces, está conectado a algo. Ese control efectivamente también se puede hacer en relación a la jornada. Entonces, hay que reducir el espacio para el abuso del 22. Y eso es lo que aquí se ha hecho. ¿vamos a las preguntas de la gente? Hay preguntas de la gente, ministra, y una tiene relación con lo que usted está diciendo de las horas extra. A ver, revisemos la primera. Escuchemos. Si se van a pagar igual las horas extras, si la gente va a poder juntar horas y cambiarlas por algún día. La flexibilización de la Ella norma. tiene mucha razón en su pregunta. Primero, se van a seguir pagando las horas extras tal cual ha existido hasta ahora en el Código del Trabajo, salvo con que las trabajadoras de casa particular puerta afuera ahora van a poder hacer las mismas que puede hacer cualquier trabajador en Chile. Ya. O sea, trato igualitario. Y lo segundo es que además para quienes son padres y madres, Connie e Iván, les quiero contar que el proyecto contempla medidas que se llaman de corresponsabilidad. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que alguien que haga una hora extra, podría optar a que en vez que se le pague en dinero, Ya. podría acumularla y juntar días de permiso. ¿Para qué? Para acompañar a su hijo a un trámite, para tener Perfecto. más días de feriado. Esa es la modalidad alternativa y por eso es bueno aclarar que la primera regla es que se te siga pagando. Lo otro es que se ejerce como un derecho de los padres o madres de hijos menores de 12 años. Ministra, durante la tramitación del proyecto, que no fue corta, fueron No. 6 años. 6 años, hubo 2 varias- meses y 3 días. Ya, no tiene así Y la con cuenta. muchas indicaciones Con también muchas entre indicaciones, medio. cambió, por supuesto, la mirada país frente a este proyecto, evidentemente. Pero igualmente las pymes, sobre todo, han levantado la voz diciendo que les va a costar adecuarse. Tenemos una segunda pregunta que tiene que ver precisamente Veámoslo. con las pymes. Solamente mi duda es, porque yo igual tengo familia que igual tienen empresa y cosas así, entonces a esa gente que van a bajarle las horas laborales, ¿cómo lo van a hacer para poder apoyar a las empresas también? Porque ellos van a tener que contratar a más gente también, entonces ¿cómo lo van a hacer ahí? Bueno, con 3 medidas. En primer lugar, con la gradualidad, que es como se han implementado estos proyectos también internacionalmente cuando han dado buenos resultados. Nosotros hicimos un paneo de todas las experiencias internacionales para ver cómo lo implementábamos acá. En segundo lugar, porque el CENSE está abriendo el espacio para que las pequeñas y medianas empresas también puedan optar por la franquicia tributaria para capacitar
su gente. ¿En qué sentido? En Chile se trabajan muchas horas, hay poca productividad. Esto va a ser una mejora en la calidad de vida de las personas, pero también va a ser una oportunidad para reorganizar la forma de producción. Ya, pero nada de eso evita que la pyme, que hoy día tiene pocos trabajadores, ¿cierto? Para cumplir una cantidad de turnos, si le reducen las horas, tal vez va a tener que contratar a más gente, va a tener que sacar más plata para salario, para contratar a más gente para cumplir ese turno. El objetivo de la gradualidad para las empresas que lo requieran, como señalaba, porque quienes puedan anticiparlo antes, la idea es que lo hagan, es que puedan optimizar esos procesos, pero sin duda podría darse esa situación también, Constanza. Y sabe, el punto es que si la sociedad está disponible o no para hacer esta transición a una jornada de 40 horas. Sin duda, esto también tiene elementos que hay que considerar en torno a las pymes. Pero la otra opción es seguir como estamos y creemos que también es tiempo para ir avanzando, con gradualidad, con diálogo. Sí. Y con apoyo, porque la Dirección del Trabajo también va a apoyar a las pymes. Ya, le quería preguntar sobre las pymes porque tenemos más preguntas de la gente, pero solo para terminar con ese punto, porque este no es el único proyecto que afecta, entre comillas, a las pymes, ¿cierto? Estamos hablando de un sueldo mínimo de a 500.000 pesos y ya se viene o se debiera venir la reforma previsional que también le va a cargar aún más la mano a las pymes, a todos los empleadores, pero a las pymes teniendo que pagar una cotización adicional. ¿No es a costa del empleador. Claro, a cargo del empleador. ¿No es eso ahogar a las pymes? Le cuento una cosa, sí. El salario mínimo se ha pagado con un amplio subsidio que se ha pagado a las pymes, el alza en el salario mínimo, precisamente porque en nuestro país las pymes dan muchos puestos de trabajo y son las que pagan más mínimo, digamos. Pero curiosamente la gran empresa y la mediana también pagan cerca del 20% del salario mínimo en nuestro país, teniendo más espaldas incluso. Entonces, este tema es un poco más amplio, por decirlo de alguna manera. En torno a la reforma previsional, claro, ahora los empleadores gradualmente, esperemos que así sea, tengamos un acuerdo y llegamos a la cotización del empleador, pero si uno lo mira por otro lado, 40 años, los trabajadores han estado haciendo lo mismo, soportando una cotización que es casi el doble de lo que se va a proponer para los empleadores. Entonces, esto tiene que ver también en cómo construimos la sociedad. Ministra, y en eso es lo que tenemos que también pensar. En economía, normalmente cuando usted mueve un factor, genera efecto. No hay medidas que sean neutras o inocuas en ese sentido. Hay mucha gente que se pregunta si le van a bajar el sueldo. Escuchemos la pregunta de la gente y ahí le puntualizamos algo. Es que si al momento que se haga el cambio, el sueldo va a bajar porque va a ser menos horas que uno trabaja. ¿Por qué tengo esa duda? Porque como está la inflación y cada vez se está subiendo más, entonces uno, aparte de vivir, está como sobreviviendo cada día. Ya. ¿Me pueden bajar el sueldo? No. Ok. Pero contrario a eso. Trabaje menos horas. Trabajo menos horas, no me voy a bajar. Pero, o sea, va a trabajar menos horas porque de eso se trata el proyecto. Sí, pero no le pueden bajar el sueldo. Ahora, desde el punto de vista económico, probablemente vaya a ser más difícil que le suban el sueldo. Porque va a ser más caro para la empresa en términos precisar una cosa respecto de la rebaja de sueldo. Lo señalo categóricamente porque el proyecto de ley no es que tenga eso en el espíritu, haya sido parte del debate, tiene una norma expresa. A los trabajadores no se les puede bajar el sueldo. Por eso esto tiene gradualidad y yo creo que eso también es importante entenderlo porque hay personas que dicen, ¿pero por qué esto no es al tiro? Bueno, entre otras cosas, porque no se bajan los sueldos y porque esto también tiene la segunda parte de la periodo de adaptación. La ley impide que le bajen el sueldo al trabajador pese a que va a trabajar menos horas, pero probablemente desde el punto de vista económico va a ser más difícil que haya aumentos en el sueldo. Mire, yo creo que eso es parte de la conversación que tenemos que ir resolviendo, pero lo que le puedo decir es que durante todos estos años hemos tenido jornadas de 45 horas y la verdad es que los salarios son bien bajos en el país. Así que no sé si necesariamente... Con 40 horas... No sé si necesariamente estará así distribuida la cosa porque uno lo mira. Mientras amplios sectores de los trabajadores ganan el mínimo o muy cerca del mínimo, hay otros que ganan bastante y que son los súper ricos del país. Entonces, somos un país grande que tiene harto crecimiento, pero que necesita distribuir mejor sus frutos. Yo creo que ahí está la clave, más justicia social. Para terminar, ministra, ¿usted puede garantizar que este proyecto no va a tener efectos en el empleo? O sea, ¿no va a aumentar el desempleo una vez que esté en régimen la reducción de jornada? Los estudios que hemos levantado de la evidencia comparada sí lo indican. Así fue además cuando se redujo en otro momento histórico. Hemos tenido solo dos momentos, el de ahora y el que se reguló en el gobierno del presidente Lagos de 48 a 45. Y vamos a tomar todas las medidas para acompañar a las empresas en este proceso. ¿Y vamos a ser más productivos o menos productivos? Bueno, que esa es una de las preguntas que rondaba. Acuérdense al principio de la oposición que Chile era un país que tenía bajo nivel de productividad. Y lo sigue teniendo. Muchas horas de trabajo
con estas horas y bajo nivel, y hace mucho tiempo. Pero el presidente Boric comprometió una agenda de productividad que yo creo que es bien concreta, ¿no? Es importante conocerla. Digitalizar trámites, que uno siempre lo dice, pero el tema es que hay que impulsarlo. Desnotarizar otros. ¿Cuánto trámite y cuánto papel hay que ir a hacer a la notaría? Y así, innovación, ciencia y tecnología. Tenemos que hacer ambas cosas a la vez. Esto no es solamente la luz o la sombra. El país tiene más matices y hay que ir trabajando en todos esos caminos. Ministra, incluidas las pensiones. Por supuesto. Que será la próxima tarea, el próximo desafío de la ministra. La próxima reforma. Ministra, muchas gracias por estar junto a Muchas nosotros gracias a ustedes. explicándonos este proyecto que ya es ley las 40 horas. Por y que se va a aplicar gradualmente. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.